Bien, gracias secretaria, pues me acuerdo de que no estaba grabando. Bueno, ya hemos perdido más de media hora de grabación, pero bueno. A ver, estábamos en esta exposición, les estábamos hablando de la función legislativa. El compañero puso las diapositivas y hablábamos de la forma en que está constituida. Puede ser un congreso, puede ser una asamblea constituyente. Pero aquí en esta nueva diapositiva que el compañero está colocando, habla de función judicial. Se ha equivocado, no es función legislativa. Pues, función ejecutiva, legislativa y judicial. Entonces aquí tiene que corregir, ¿no? A ver, dele. El objetivo de la función judicial es administrar justicia a través de los mandatarios establecidos en la Ley Orgánica de la Función Judicial y la Constitución de la República. Esto es Corte Suprema, Cortes Superiores, Cortes Distritales, Juzgados, Funcionarios y demás tribunales de la justicia, escogidos del cuerpo de abogados, lógicamente con la participación obligada de los profesionales de la abogacía. Administrar justicia es la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar los juzgados en una materia determinada. Por lo tanto, los organismos de la función judicial no están revertidos de autoridad para ejercer otra actividad que no sea la de dar a cada uno lo suyo, dentro del mandato de la Constitución y la ley. Los fundamentos en los que descansa la función judicial en el Ecuador constituyen un invalorable manojo de enunciados teóricos que jamás se han podido poner en práctica por falta de autonomía e independencia de esta alta función del Estado, a que a postre se ha convertido inexorablemente en simples aspiraciones utópicas de tiempo, que pierden para ser reemplazados por otros. A continuación, mi siguiente compañero. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Eh, bueno, la función judicial aquí en Ecuador tiene sus principios básicos. Entre estos podemos encontrar que la realización de la justicia sin ningún sacrificio por la omisión de formalidades. O sea, con omisión se refiere a sin omitir las formalidades. Tenemos también que la unidad de la función judicial actúa sin perjuicio de forma descentralizada. Tenemos también que el sistema arbitral de negociación y otros procedimientos alternos por la solución de las controversias, simplificación, uniformidad y eficacia de de los trámites a través de las leyes procesales, procurando en lo posible el sistema oral, o sea, el hablado. La gratuidad de la administración de justicia en el campo de derecho social. El carácter público de los juicios, con excepción de los casos señalados por la ley, independencia de órganos de la función judicial en el ejercicio de las funciones, de sus funciones, reconocimiento de la carrera judicial para asegurar la estabilidad de los magistrados, jueces y servidores judiciales. También encontramos lo que es sanción a jueces y magistrados por el retardo injustificado al momento de los trámites de juicio. O sea, esto no sirve al momento de que el juez o alguna autoridad empiece a aplazar los juicios de manera injustificada. O sea, esto nos vendría a proteger, por decirlo así. La siguiente diapositiva, por favor. El sistema de justicia indígena. La Constitución Política Anual considera la justicia indígena de Ecuador de 2008 entregado a las autoridades para mantener la justicia en el sector indígena específico para cada comunidad, nación o nación indígena, según el sistema de derecho consuetudinario, que, eh, pero que en realidad ocurre es que la justicia indígena lo está mal interpretando y aplicando así el más mínimo respeto en principios como la vida, la integridad del cuerpo humano, etc. Para los que no saben lo que es el derecho consuetudinario, esta se basa en el tácito consenso del pueblo, revelado por larga y constante práctica, es decir, que por la costumbre. La aplicación de la justicia indígena se ha extendido por todo el país y especialmente en los sectores sin alto índice de población indígena, como la comunidad Cayo Rumi, en el canal State. Sancionan mala conducta, según la decisión de sus integrantes. Existe un historial de aplicación judicial. Los habitantes de esta comunidad son muy desafortunados. Sucedió en 2005. La persona acusada de robar vaca fue castigada y asesinada luego de torturarla
Por ello, la justicia indígena de Ecuador es negativa, ya que se han producido varias ejecuciones en comunidades ecuatorianas. Entonces, si se promulga una ley, no puede, para evitar estas ejecuciones en Ecuador, lo más natural es por el bien común de Ecuador. Nuestro país debe ser completamente reprimido. Siguiente diapositiva, profe. Bien, voy a hablar sobre un poco de la historia sobre el Consejo Nacional Electoral. Desde 1945 en el Ecuador existe un organismo electoral independiente en cuya designación tenía una influencia del Congreso Nacional. Era el Tribunal Supremo Electoral, quien se encargaba de los procesos electorales del país. Sin embargo, sufrió dificultades graves a partir del gobierno del 2003 del expresidente Lucio Gutiérrez, que todos ya conocemos, con cambios en el pleno del TCE hechos por la mayoría legislativa que a la final llevaron a Jorge Acosta, quien era el encargado en ese entonces de la de la sociedad patriótica de la presidencia del organismo. Este, como el presidente, sería uno de los actores de la crisis legislativa del 2007, en el cual una pugna de poderes entre el TCE y el Congreso llevaría a la final de la destitución de los diputados de la empacadora, a quien se llamó este caso, y un nuevo referéndum que llevaría a la Asamblea Constituyente, en la cual ahí comenzó a fluir el Consejo Nacional Electoral. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora, ¿cómo está formado el Tribunal Contencioso Electoral? La decisión del respecto con la conformación de este órgano fue despolitizar la conformación de los órganos electorales y por ello la nueva constitución establece la selección por concurso público y oposición y méritos por la postulación e impugnación ciudadana de los consejeros, perdón. En, el Consejo Nacional Electoral y de las juezas, los jueces tribunales contenciosos electorales. Esto debe garantizar más transparencia, más imparcialidad y participación ciudadana. La experiencia con la conformación partidaria de los órganos electorales no fue positiva y contribuyó con la crisis de la llamada democracia representativa. El TSE, o sea, el Tribunal Contencioso Electoral, está conformado por 5 miembros nombrados por 6 años. Está estipulado que se remueven 2 miembros cada 2 años y al presidente y vicepresidente cada 3. Además, nombrarán 5 suplentes también por 6 años. Solo pueden ser nombrados ecuatorianos con un título de derecho de tercer nivel reconocido por el país que hayan ejercido la abogacía por mínimo 10 años. La función electoral. La función electoral es una de las 5 funciones o poderes en las que se encuentra dividido el Estado ecuatoriano. Alude a la función atribuida a órganos del Estado, consistente en organizar y conducir el proceso electoral mediante el cual se designa quienes hayan de ocupar determinados cargos públicos. En este sentido, nuestra Constitución acoge la función electoral como función pública estatal. Siguiente diapositiva, por favor. Dice que esta función electoral está compuesta por 2 órganos encargados de organizar los asuntos en materia de elecciones. El primero es Consejo Nacional Electoral, de sigla CNE, que es el órgano encargado principalmente de la organización, dirección y vigilancia de todos los procesos electorales en todas sus etapas, desde convocar a las elecciones hasta la contabilidad de los votos y su posterior proclamación de resultados. Y por el segundo es el Tribunal Contencioso Electoral, de siglas TCE. Es el órgano que tiene jurisdicción en justicia electoral, por lo que entre sus competencias están la resolución de recursos electorales planteados contra el CNE y sus direcciones provinciales, así como en asuntos litigiosos entre partidos y movimientos políticos, y la emisión de sanciones por incumplimiento de normas electorales. Gracias.
Muy bien este grupo, muchas gracias. Tuve que apagar mi micrófono porque hace mucha bulla. Están arreglando los jardines del vecino y luego me toca arreglar el mío, pero bueno. Vamos ahorita a el otro grupo que va a exponer. Es demasiada bulla. Vamos al grupo 3. No has puesto, ¿no? Confirme, secretaria, grupo 3. Sí, no está. No se descarga el archivo. A ver, déjame ver acá. Grupo 3, ahí te lo saco. Cedeño, Amaya, Narea, Flores y Alay. Ya, listo. Vamos, niños. Buenos días, profesor. Somos el grupo 3 y
Bueno, primeramente empecemos hablando sobre las funciones del Estado ecuatoriano. Ustedes nos dicen que el poder del Estado ecuatoriano es la estructura política de la República que se encuentra dividida en 5 funciones o poderes, entre los que se encuentran las 3 tradicionales: la función ejecutiva, la legislativa y la judicial, y en adición a estas, la función electoral y la de transparencia y control social, en donde todos los órganos e instituciones del Estado se encuentran incorporadas a una de las funciones. Sin embargo, el máximo órgano de control constitucional, que es la Corte Constitucional, no pertenece a ninguna facción, a ninguna función y se mantiene autónoma. Solamente para reforzar, cuando el grupo anterior inició la exposición, bueno, eso no salió en el video, pero hablamos básicamente que hace 20 años la función eran 3 las funciones del Estado: la función ejecutiva, la función judicial y la función legislativa. Pero a partir del gobierno anterior, de la nueva Constitución de 2008, se agregó el poder electoral y el de transparencia y control social, ¿no? Básicamente. Entonces tenemos 5 poderes del Estado ahora. ¿Quiénes constituyen cada uno? Pues bueno, obviamente lo que es el Ejecutivo, que vamos a elegir en las próximas elecciones ahora de este domingo, por vicepresidente, vicepresidente, y los ministerios, los ministros. La legislativa, que vamos a elegir asambleístas, que les comentaba que antes era Congreso Nacional con diputados y ahora es Asamblea con asambleístas, ¿no? Luego la parte de los jueces que se eligen por concurso de méritos, que es la función judicial, y la función electoral y la de consejo de participación. El consejo de participación sí se elige por medio de elecciones también. Creo que elegimos en el 2018 el nuevo consejo de participación, ¿no? Sigamos. Función legislativa. ¿Perdón? 2019. Sí, 2019. Función legislativa. El poder legislativo o legislatura es una asamblea deliberativa que tiene la exclusiva autoridad para crear leyes para una entidad política, como un país o ciudad. Además de administrar el presupuesto del Estado, la legislatura forma parte importante de la mayoría de los gobiernos. En el modelo de separación de poderes se contrasta con la rama ejecutiva y judicial del Estado y a la vez responsable de controlar sus acciones en consonancia con las disposiciones constitucionales. Siguiente. Funciones judiciales. La función judicial es una de las 5 funciones o poderes en los que se encuentra dividido el poder ecuatoriano. La función judicial está compuesta por los diferentes órganos jurisdiccionales, quienes son los encargados de la administración de justicia, auxiliares y autónomos, reconocidos constitucionalmente. El órgano jurisdiccional de mayor jerarquía es el Corte Nacional de Justicia, mientras que el órgano de gobierno y administración de una función es del Consejo de la Judicatura. Justicia del sistema indígena. La justicia del sistema indígena es de un sistema de elementos, disposiciones, órganos jurisdiccionales y procedimientos de los pueblos indígenas para acceder a la jurisdicción del Estado en materia de justicia, teniendo como base los usos, costumbres y tradiciones de su comunidad, y restablecer el orden y la paz social. Como segundo punto tenemos los elementos, las normas y procedimientos que están relacionados con la vigencia y la aplicación de normas de origen consuetudinario en orden a mantener la armonía y paz social. Y como tercer punto tenemos la autoridad indígena, que es responsable de cumplir y hacer cumplir las normas, valores y principios de la comunidad. Justicia del sistema indígena. Procedimiento o etapas. La administración de justicia indígena se realiza mediante las siguientes etapas: huillachina o aviso o demanda, para llevar al conocimiento de la autoridad el hecho producido y los posibles responsables. Tapucuna o investigación,
que cumple en varias diligencias como inspección ocular, testimonios, versiones y documentos. Chimbapurana es la confrontación entre acusado y acusador, que comienza con la instalación de la asamblea e información de los hechos, aclaración entre las partes y presentación de todas las pruebas. Quilpichirina o sanción, adoptada por la asamblea. 5. Pacachina o ejecución de la sanción del ser el caso, ya que puede decirse el perdón. Tantanacuchpa cuchirina es el gozo por la solución del conflicto y la etapa de la amistad, perdón y prerrogativas. Función electoral. La función electoral es una de las 5 funciones o poderes en los que se encuentra dividido el Estado ecuatoriano. La función electoral está compuesta por los 2 órganos encargados de organizar los asuntos en materia de elecciones. Está compuesto por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Gracias. Bien, veamos otro grupo. A ver, rapidito, vamos a bienvenido Pingüe. Grupo 2 ya me dijo que ya está. Grupo 7. Este tema está chiquito, así que vamos a aprovechar para que pongan bastantes grupos. Briones, Casquete, Jiménez, Mascote y Morales. Dele. Buenos días, profe. Solo estamos 3 personas. Igual damos la exposición. Claro. Ponga la primera diapositiva para presentar. Ya. Buenos días, economistas. Nosotros somos el grupo número 7, conformado por Briones González, Casquete Correa, Jiménez Cerezo, Mascote González y mi persona Morales Erdoiza. Los temas que vamos a ver a continuación son las funciones del Estado ecuatoriano, función legislativa, función judicial, el sistema de justicia indígena y la función electoral. A continuación, mi compañero. Profe, ponga la siguiente diapositiva que no está Ingeniero, la compañera. disculpe una pregunta. Lo que pasa es que faltaron 2 compañeros. No importa. Entonces, Ustedes ya saben que si alguien falta, ustedes tienen que reemplazarlo. No es que pase la diapositiva que se comentó. Tienen que...
Buenos días, economista. Funciones del Estado ecuatoriano. Artículo 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descontralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público de la forma y participación directa prevista de la Constitución. Funciones del Estado: legislativa, ejecutiva, jurisdicción y justicia indígena, de transparencia y control social y electoral. Siguiente diapositiva. Bueno, yo le voy a hablar sobre las funciones legislativas o poder legislativo. El poder legislativo o legislatura es uno de los poderes públicos, es decir, que es una de las 3 ramas en las que tradicionalmente se organiza el poder del Estado, junto al poder ejecutivo y al poder judicial. A diferencia de estos últimos, el poder legislativo se ocupa de la creación modificada y derogación de las leyes que se rigen en la sociedad. También se encarga de administrar presupuesto del Estado y de la conciencia al Poder Ejecutivo de los permisos especiales. La legislatura se trata ante de una instancia de negociación política que se constituye en un parlamento, como un congreso o una asamblea, etc. Es un organismo deliberado en el que se tiene representando distintas fuerzas políticas del país, que poseen electores suficientemente numerosos como para participar a través de una disputa y senadores en el parlamento. Esos funcionarios repartidos en 1 o 2 cámaras, se disputan entre una y otra senadora, entre otros. Dependiendo de la organización del Estado, en cada país son electores directamente por la población. El poder legislativo tuvo contemplando que en la teoría clásica que es de la separación de los poderes Montesquieu, cuyo propósito era para evitar la tiranía. Tuvo un antecedente más significativo en la Asamblea Nacional instaurada por las fuerzas insurgentes durante la Revolución Francesa en el año de 1789 y que se dio pie en el luego de la Asamblea Nacional Constituyente. La característica del poder legislativo, la legislatura, puede ser muy diferente según el país, en sus nombres, su tamaño o composición, conforme al ordenamiento jurídico imperante. Por ejemplo, la Asamblea Popular de la Nación de China posee 2.987 integrantes, mientras que la Constitución pontificia para el Estado de la Ciudad de Vaticano posee 7. Obviamente, gracias. Le voy a pedir el favor que no le ande corrido y que digan que siga la siguiente diapositiva y traten de, aparte de leer, explicar según su posición lo que entienden de la diapositiva. Esto no es cuestión de leer y leer y leer. O sea, vino, leyó rapidísimo y ya, gracias. Ya tiene la nota. Por favor. Voy a comenzar a hacer preguntas más incisivas para que respalden lo que han investigado, porque no es cuestión de venir nomás a leer. Siga. Siga. ¿A quién le toca? Ponga la anterior. Ahí. La anterior. Bueno, a continuación veremos las características de la función judicial. Como primer punto tenemos que mantener autonomía administrativa, económica y financiera. Como segundo punto tenemos las principales autoridades de los órganos son posesionadas por la Asamblea Nacional y evaluadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Como tercer punto tenemos el órgano de mayor jerarquía, que es la Corte Constitucional, quien es el único que puede administrar justicia constitucional. Siguiente diapositiva.
Ahora veremos los tipos de justicia. Convencional o ordinaria, indígena, constitucional, electoral, que viene en convención u ordinaria viene a ser primera instancia, segunda instancia y casación. Siguiente diapositiva. El sistema de justicia indígena. La justicia indígena es un sistema de elementos, disposiciones, órganos jurisdiccionales y procedimientos de los pueblos indígenas para acceder a la jurisdicción del Estado en materia de justicia, teniendo como base los usos, costumbres y tradiciones de su comunidad y restablecer en el orden y la paz social. Los elementos, normas y procedimientos están relacionados con la vigencia y la aplicación de normas de origen consuetudinario en orden a mantener armonía y paz social. La autoridad indígena es responsable de cumplir y hacer cumplir las normas, valores y principios de la comunidad. Siguiente diapositiva. A continuación veremos la función electoral. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral, que viene a ser la CNE, y el Tribunal Contencioso Electoral, que viene a ser la TCE, órganos que conforman la función electoral del Ecuador, mantuvieron este jueves 6 de febrero del 2020 una reunión en la que realizó las actividades completadas el calendario electoral que regirá para las elecciones generales del 2021. Esta jornada enmarca lo estipulado en la normativa electoral que establece que en todos los procesos de elección popular y de democracia directa ¿Qué le ocurre? Debe ser el internet. Profe, dice que se le acaba de cerrar el Zoom. Ya vuelve a entrar. Sí, déjeme dejar de compartir porque no le puedo dar. No está en sala de espera tampoco. No, que se le cerró. Dice que ya va a entrar. Bueno. No ingresa. A ver, alguien que la reemplace, por favor, que estamos con... No, ya ingresó. Dice que si puede hacer el favor de proyectar las diapositivas. Ya dele. Queremos que el país conozca los hitos del calendario en los que se trabajará de forma conjunta. Eso informó que el próximo 10 de febrero se realizarán los ajustes finales al cronograma electoral. Siguiente diapositiva. Por su parte, Arturo Cabrera, presidente del TCE, destacó el rol de la función electoral en la aprobación de las reformas al Código de la Democracia e informó sobre el trabajo técnico realizado por ambas instituciones hasta la fecha. El calendario electoral comprende como el cierre de la zonificación electoral, campaña de cambios de domicilio electoral, entrega del padrón e inscripción de organizaciones políticas, impresión de documentos electorales, inscripción de candidaturas, fecha de las convocatorias, entre otros. Gracias.
Bien, niños. Bien, ya estamos con el tiempo, no vamos a hacer ninguna exposición más. Vamos rapidito a hacer el resumen. ¿No? He visto algunas diapositivas interesantes, más que nada en este último grupo, y otras que estuvieron muy flojas, como la última, ¿no? Hablando de prácticamente un reportaje de lo que iba a ser el CNE. Pero bueno. Bien, vamos a sacar algunas conclusiones de lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hemos visto que hay 5 funciones del Estado, ¿no? Originalmente las 3 tradicionales, que son la función ejecutiva, la función judicial y la función legislativa, ¿no? Lo que es la Asamblea Nacional, lo que es el presidente y vicepresidente en la parte ejecutiva y los ministros, y lo que es los jueces y las Cortes Supremas en el lado de la judicial. Adicionalmente tenemos el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, y el CTE, el Tribunal Contencioso, o el Consejo, a ver, sí, Tribunal Contencioso Electoral, que es el encargado de resolver pues todo lo itinerante a los procesos electorales, ¿no? En este caso ahorita, ellos están a cargo, es uno de los 5 poderes del Estado que están a cargo de la parte electoral y es el ente supremo. Tal así, si ustedes ven, toda publicidad, más que nada la realizada por los instrumentos, las instituciones del Estado, por ejemplo, la vicepresidencia, la presidencia, o alguna institución pública, debe tener autorización por el CNE, por el Tribunal, por el Consejo Nacional Electoral. Es que anteriormente se llamaba Tribunal Electoral, o Tribunal Nacional Electoral, o en Guayas se llamaba Tribunal Electoral del Guayas. Después se cambió a Consejo Nacional Electoral. ¿Ok? Entonces aquí están las 5 funciones en esta diapositiva: legislativa, ejecutiva, judicial. Judicial está dentro de la justicia indígena, la transparencia y control social y el Tribunal Electoral. Ya en las siguientes clases se verá exclusivamente sobre el Consejo Nacional Electoral y exclusivamente sobre el Consejo de Participación, o lo que también le llaman de transparencia y control social, la función de transparencia y control social. Mira, aquí habla principalmente de la legislativa. Yo les hacía como una reseña histórica, más o menos, que antes se llamaba Congreso Nacional y ahora se llama Asamblea Nacional. Cuando se llamaba Congreso se elegían diputados, y cuando se llamó Asamblea se llama o se elige asambleísta. Comúnmente habían pugna de poderes. ¿Qué es la pugna de poderes? Cuando la mayoría legislativa presionaba al Ejecutivo, al presidente de la República, para que haga o no haga alguna cosa. No le aprobaba leyes, o en algún caso hasta lo sacó. Vimos que en el 1997, 96, 97, sí, 97, lo sacaron a Abdalá Bucaram de la presidencia, un golpe de Estado, y subió Rosario Arteaga a la vicepresidenta, como debía ser. Pero, aunque no estaba en la Constitución, los diputados de esa época, de mayoría de derecha, sacaron a Rosalía, duró por 3 días, y pusieron a Fabián Alarcón, el presidente del Congreso. Luego, esas mismas tiendas políticas, esos mismos partidos, en el 2000 sacaron a Yamil Maguad. De luego un levantamiento indígena, que ese levantamiento indígena llevó, entre comillas, un triunvirato. El presidente Solórzano de la Corte Suprema, el militar Lucio Gutiérrez y el indígena Vargas, creo, de la CONAI, se autonombraron triunvirato y presidentes de la República. Eso no duró más que horas, y después se ascendió al vicepresidente Gustavo Noboa. Luego del desastre, ¿no?, de ese gobierno en que mató al Sucre y nos llevó a la dolarización, producto no de una planificación, sino producto de una desesperación. De ahí sí podríamos ser como Venezuela, de que estos gobiernos de derecha nos había llevado a la hiperinflación, al periodo bancario, nos había llevado a matar al Sucre, ¿no? Entonces dolarizamos no por algo bueno, sino porque estaba desesperado y porque la economía ya estaba dolarizada. Ya el gobierno no creía el Sucre y había dolarizado ya
informalmente la economía. Luego de eso, en el 2003 hubo otro rompimiento constitucional cuando sacaron a Lucio Gutiérrez, coincidentemente los mismos partidos, en el Congreso, en donde lo declararon, bueno, a Abdalá loco, a Maguad fue por el levantamiento indígena y a Lucio lo declararon que abandonó el puesto, aunque estaba en el país, pero que abandonó el puesto, y lo sacaron de nuevo del Congreso. ¿Cómo fue eso de ahí? El presidente del Congreso fue desconocido, estos grupos políticos se tomaron el Congreso, sesionaron y declararon que había abandonado el puesto Lucio Gutiérrez. Obviamente había en las calles un levantamiento indígena y se aprovecharon y sacaron al presidente. En el siguiente gobierno, en el 2008, se previno que ya no ocurra esto y se llamó a lo que conocemos ahora como muerte cruzada, que si se intenta sacar al presidente de la República por medio de la Asamblea, en este caso, o el Congreso, este presidente puede llamar a elecciones para que todos sean cambiados. Porque anteriormente, en los casos que les expuse, sacaron al presidente y quedaba el mismo Congreso. Ponían a un presidente afín a ellos y ya está. En este caso se llama muerte cruzada, se van los dos. Y tiene el pueblo que elegir otra vez presidente, vicepresidente y elegir otra vez asambleístas. Por eso que ahora es más difícil hacer esos golpes de Estado desde parte del Congreso. Lo hemos vivido hace poco en el Perú, cuando sacaron también a 3 presidentes. Bueno, a 2, porque el tercero es el que sigue gobernando. Asimismo se reúnen en el Congreso y por mayoría, por votos, sacan al presidente y ponen a otro, y si ya no les gustó ese, ponen a otro. O sea, lamentablemente, esa es la fragilidad de nuestra democracia. Ok, bueno, eso en cuanto a la parte legislativa, ¿no? Se llama Asamblea Nacional. ¿Y qué es Asamblea Constituyente? Habíamos dicho que Asamblea Constituyente es cuando se eligen a los asambleístas para que esta asamblea formule, cree una nueva constitución. Luego esta constitución es trasladada a un plebiscito donde el pueblo lo acepta o la niega. La que está vigente ahora, les mencioné que hubo gran oposición. Crearon mucho miedo de que íbamos a hacer como Venezuela, de que íbamos a hacer que es abortiva, que iba a haber matrimonio gay. 12 años después, pues no ha pasado eso y tenemos la misma constitución. En todo caso, bien. Una de las ventajas que lo que se resalta, y yo también creo que está bien, que Estados Unidos tiene una sola constitución y tiene 16, 17 enmiendas. ¿Qué es una enmienda? Una enmienda es un arreglo. Es como cuando tú tienes una camisa y se te hizo un huequito, a veces es una enmienda. Lo parchas, ya. Entonces no la cambias, pero la parchas. Eso es una enmienda. Y sí está prevista en esta nueva constitución una enmienda. Creo que el gobierno anterior hizo una enmienda, pero eso es lo que se debería hacer. Ahora, si se quiere cambiar todo, ahí sí, pues, ¿no? O sea, si la camisa obviamente tiene varios huecos y ya no puedes usarla, simplemente pues la cambias, ¿no? Asimismo la Constitución. Por eso el 2008 cambió la Constitución que teníamos anterior del 98. Del 98 duró 10 años esa Constitución y ahí esta de aquí va durando 12. Entonces, y parece que va a durar un poco más. Esperemos a ver qué le ocurre en los próximos años. Pero eso es lo que ha ocurrido en la parte legislativa. La parte legislativa no solamente es para crear leyes, sino también para fiscalizar. Esas son las dos funciones. Y en algunos países se maneja 2 cámaras, la bicameralidad, que es la Cámara Alta y la Cámara Baja, o Senado y los diputados o asambleístas, en donde los unos fiscalizan y los otros elaboran y aprueban las leyes. Bien. Aquí viene una diapositiva simpática, dice función judicial, órganos jurisdiccionales, administración de justicia, Cortes Supremas, tribunales, Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, que más o menos son los estamentos en que está dividida la función judicial. ¿Ok? ¿Qué más? Sigamos con el resumen. La función electoral, que no es otra cosa que los encargados de manejar lo que es la parte de las elecciones, todo lo que tiene que ver con la parte electoral de elecciones, ¿ok?
está constituida principalmente de dos partes. El Consejo Nacional Electoral como tal y el Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Eso principalmente. ¿Ok? Son las dos partes que lo conforman. Hace poco hubo un problema, voy a decir, pero realmente es una pugna entre el Tribunal Contencioso Electoral y el CNE por el ingreso de una candidatura o de dos partidos políticos que el CNE había bloqueado y que el Tribunal Contencioso, en donde esos partidos reclamaron, les estaba autorizando que ingresen, ¿no? Pero depende quién maneja el CNE y quién maneja el Tribunal Contencioso. Todo es política, aunque se dice que vamos a despolitizar, eso es mentira. Entonces vimos que como ese candidato no convenía a esos partidos políticos, se le negó el acceso. Y ahí tenemos pues que ese candidato no ingresó. Esa pugna lo llevó a ser destituidos los vocales del CNE por parte del Tribunal Contencioso, aunque no se ha llevado a efecto porque estamos todavía en las elecciones. Terminará las elecciones, de ahí los revocarán, pero ya el daño está hecho, ¿no? Ya no se incluyó a ese candidato en las elecciones y ya está juzgado, se puede decir, luego de tiempo, esa falta que ha cometido el CNE. Pero bueno, eso es parte de la pugna de poderes, ¿no? Que se puede dar en varios estamentos del Estado, cuando dos funciones se ponen en pelea o en conflicto para intentar tener supremacía sobre el otro. O sea, la famosa pugna de poderes que el Ecuador vivió por años, ¿no? Que realmente cuando hay un gobierno más fuerte, se eliminan las posibilidades de que exista esa pugna de poder o se minimiza. Y es lo que, bueno, se llama que el presidente tiene todos los poderes del Estado, pero precisamente no es que tenga todos los poderes, es que los poderes del Estado deberían estar en coordinación. Eso sería lo ideal, que no haya la pugna. O sea, un extremo es malo y el otro es peor. Ahora que todos los poderes, entre comillas, son independientes, que el presidente no, entre comillas, no se involucra, ahora donde estamos peor con los poderes del Estado. La asamblea la asamblea de los últimos 40 años que regresamos a la democracia, la peor posicionada, la peor puntual, la con peor imagen. La función judicial, ni se diga. Y la función electoral en pugna entre el Tribunal Contencioso y el CNE. Un desastre, donde por primera vez en 40 años se han dañado 6 millones de papeletas. Imagínense, donde casi no se elige a los representantes parlamentarios andinos. Hasta el último hubo problemas. Entonces, da mucho que desear esta famosa independencia de los poderes que hay en la actualidad. Esperemos que eso no vuelva a ocurrir. No pasaba desde los años 90 y está volviendo a pasar. Bien, eso como resumen. ¿Alguna pregunta, niños? Profe, ¿por quién va a votar usted, profesor? No les puedo decir porque estaría induciendo al voto. Pero bueno, creo que ya... Solo como comentario, profe. Yo soy de izquierda, yo soy correísta, ya eso es lo único que les puedo decir. Bien, ¿alguna pregunta sobre la materia? Listo, hoy día solo vimos básicamente los 5 poderes del Estado, ¿no? Terminando ya el resumen que estaba haciendo, y vimos los más importantes, los más relevantes, la función legislativa y la función electoral. Claro, también cobra mucha importancia en un modelo presidencialista. En la siguiente clase vamos a ver la función ejecutiva, ¿no? Y también vamos a ver, no tanto por importancia, porque se supone que todas las 5 funciones son importantes, el Consejo de Transparencia y Control Social, que no lo conocemos mucho. Eso viene en la siguiente, creo que después de una clase, la siguiente. O sea, 2 clases. Sobre el Consejo de Participación Ciudadana, sobre la función de transparencia y control social, que es nuevo, es novel, y que debemos enterarnos más o menos cuáles son las funciones que tienen para conocerlo mejor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya, listo. ¿Seguro que no hay pregunta? Bueno, es un tema fácil, es un tema que lo hemos vivido siempre, lo vemos todos los días y lo sabemos por inclusive las noticias. Hace poco se quiso eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, lo que es la función de transparencia y control social. Se dice que no se hace nada.
pero yo considero que está bien. Es un poco como para que ciertas actividades que antes hacía el Congreso lo haga otro estamento, porque antes lo hacía el Congreso o la Asamblea. Las funciones que está haciendo el control social eran por parte de la Asamblea. Entonces es una forma de centralizar un poco las funciones del Estado. Pero bueno, eso ya se verá más adelante si se elimina o no se elimina. Pues ya estamos enfocados en una campaña. ¿Por quién votar? Bueno, analicen ustedes su voto. Cada uno es libre de votar, de ver quién le miente, quién no le miente. Cada uno es libre de eso ahí. Lo que nos concierne a nosotros, por más que esta es una materia política, es una materia de democracia, ciudadanía, es analizar bien el voto y salir a votar. Yo sé que algunos no creen, yo también estoy pensando en no votar por cuestiones de la pandemia, del miedo de salir a votar, o sí ir bien forrado como astronauta, pero mi tercera edad, mi mamá no la quiero llevar, ella sí se va a quedar, como para ellos es opcional, para los tercera edad es opcional ir a votar, o sea, no es obligación, para los que no somos tercera edad, sí, y para ustedes, pues, ¿no? Obviamente, sí es una obligación porque es un requisito para algunos, o para todos los trámites que vayamos a hacer, especialmente en el sector público. En todo caso, si está en su posibilidad, vayan a votar, no hay ningún problema. Eso sí, con todas las prevenciones, las precauciones, perdón, todos los, ¿cómo se llama? Las medidas de bioseguridad. Lleven gel, lleven doble mascarilla, lleven casco visor o esos lentes ahí, visores para protección de los ojos, lo que también dicen que por ahí, más que nada en lugares cerrados, pueden uno infectarse. Y eso es lo que, no sé si ya les comenté en otro curso, sí lo hice. Antes las votaciones eran abiertas, claro, se veía feo, pero eran abiertas, eran en las calles. Eran en las cuadras, pero alrededor de la cuadra, en el perímetro de la cuadra, estaban todas las juntas receptoras del voto. Claro, ahí el peligro es que llueva. Entonces, pero se puede buscar cuadras en que tengan ese espacio y tenga techito donde hay, o se puede poner carpas. Se puede buscar la forma. O en los mismas universidades, los mismos recintos de universidades o de colegios, pero en los patios, también poniendo carpas. ¿Por qué? Porque si lo hacen en un lugar cerrado, como un aula, se puede prestar a que haya aglomeración, una, y dos, a que haya contagio, lo más que no es deseable. Entonces, que se haga en los patios y que la gente en el aire libre, con la ventilación del caso, no vaya con todas las protecciones y realice el voto como nos corresponde como ciudadanos. Todos debemos. Yo desde que comencé a poder votar, yo siempre fui a votar. Consideré que era algo con una obligación moral, muy aparte de que te piden que el certificado para algunos trámites o para muchos trámites. Me gustaba ir a votar. Me gusta ir a votar. Pienso que indiferentemente que es un solo voto, decido por alguien. Decido quién me gobierna. Si no gana mi candidato, pues gana otro, porque esa es la democracia. Si gana mi candidato, pues mejor. Y en la mayoría que he votado han ganado mis candidatos. He tenido esa suerte. No que estar con la mayoría, sino que estar alineado a lo que yo pienso. Y he votado por candidatos que han estado de acuerdo a mi pensamiento e ideología política. Pero más que nada me ha gustado ir a votar por la democracia, por sentirme parte de la decisión que toma un país, ¿no? Nunca he estado a favor del nulo, nunca he estado a favor del nulo. Considero que si voy a votar, ni del blanco, ¿no? Si voy a votar, debo tomar una decisión. No por el menos malo, por el que me convence, por el que yo crea que lo va a hacer bien, porque de todas las acciones debe haber uno o dos que se acerquen o me convenzan lo que dice o que vayan a cumplir. Entonces, cojo y tomo la decisión y voto, ¿no? Y voto en ese momento. Entonces, ya si después no cumple, ya eso no se puede saber. Eso es más o menos como el amor, pues, ¿no? Uno se enamora de una chica, entonces, y resulta que después de un año te abandona o te engaña, o no, puede ser que para toda la vida se quede contigo. Ayer conversaba con una buena amiga que fue compañera mía en la universidad, en el preuniversitario. Ella tenía un enamorado llamado Galo, la vi en el WhatsApp porque ella vende autos. Estábamos conversando de unos nuevos modelos, me estaba diciendo que tenía. Yo le decía que ahorita no, pues no,
no estamos en las posibilidades. Pero de todas maneras empezamos a conversar y veo la foto de ella que tiene con el enamorado de esa época. Entonces yo le digo, amiga, ¿te casaste con Galo? Sí, me dice, tiene 2 hijos. La hija igualita, ella ya está estudiando medicina, tiene 19, 20 años. Y yo le digo, pues mira cómo pasa el tiempo y cómo... Yo me acuerdo que era bien amiga mía, entonces me contaba que le gustaba este, le gustaba el otro. Y no le ponía tanto énfasis al que, mira, llegó a ser el hombre de la vida de ella, ¿no? 20 años de matrimonio con, bueno, un poquito menos, creo que son como 19, 18 años de matrimonio con él. Y ahí acertó ella en su decisión, ¿no? Asimismo, nosotros los hombres podemos acertar con la chica o no podemos acertar. Ese es un albur, pues no, o sea, es a la suerte trataremos nosotros de tomar una decisión lo más cercana a bien, ¿no? Pero siempre existe ese margen de que nos podamos equivocar. De los que he votado yo desde que estoy votando, desde que soy mayor de edad, son algunos, en unos acerté, en otros me equivoqué, ¿no? En la tendencia que les mencioné, pues sí he acertado. Considero que sigo acertando en esa tendencia, pero debo tomar una decisión. No estoy de acuerdo con el nulo, con la gente que dice no, voy a votar nulo, con la gente que va a votar blanco. Ni estoy de acuerdo tampoco con la gente que no va a ir a votar. Yo creo que deben votar, pero cada uno es responsable y dueño de su decisión. Si alguien me dice yo no quiero votar, pues no vaya. Si alguien dice quiero votar nulo, vote nulo. O sea, yo no estoy de acuerdo con la gente en las redes sociales que hay una presión muy fuerte. No, es que los que votan por él, este candidato son así, son feos, son altos, son gordos, son borregos. O sea, no, o sea, es mi libertad. Si yo quiero votar por el candidato A o el B o el C, es mi problema que vote por el C, es mi problema que vote por el B, es mi problema que vote por el A. Yo he analizado y he decidido votar por ese candidato. Y tú no me vas a imponer el candidato que tú tienes. No, es que este candidato esto, es que... No. Bueno, vota por él, te aplaudo, te felicito, pero yo voy a votar porque he decidido. Por eso hay personas que ni siquiera dicen por quién van a votar, porque no quieren la presión social, ¿no? De que te ataquen en Facebook, de que te bloqueen, te borren, porque no piensas igual que ellos. O sea, eso es lo que yo quiero destacar en esta materia de democracia, que debemos ser democráticos, libres, respetar. Es que yo quiero votar por el candidato de acá, vote. Por el candidato de lentes, vote. Por el candidato de acá, vote. Es que el cantante, vote. Usted ha decidido. Yo no estoy de acuerdo, yo voy a votar por el mío, pero si usted decidió eso, vote. Es que voy a votar por el candidato, bueno, Barcelona, San Isidro Romero. Vote. Vote por quien usted decida. Usted analícelo, revise el plan de trabajo, revise las propuestas, revise la historia, lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal. Revise. Pero no vote por miedo de que mire que van a hacer esto, van a hacer acá. Tratemos de salir un poco de la campaña sucia y metámonos en las propuestas realmente. ¿Cuáles son las propuestas que nos van a servir y que pueden ser cumplidas por los candidatos? Indiferentemente, tenemos 16 candidatos, tienen en teoría, tienen dónde escoger y que gane la democracia. Que este domingo triunfe la democracia, que triunfe cualquiera de los candidatos. Indiferentemente que cada uno tiene su preferencia y cada uno debería querer que su candidato gane, pero lo importante es de que el país cambie de gobierno, ¿no? Que volvamos a tener un gobierno que nos represente y que nosotros estemos viendo que ese gobierno nos va a sacar de este problema en que estamos metidos por esta pandemia, ¿no? Por este problema global que hemos tenido. La verdad es que hemos estado ya mucho tiempo con este problema. Se nota también una falta de resultados de las autoridades mundiales, ¿no? Pocos son los países que han logrado superar la crisis, que China, por ejemplo, ya ha superado prácticamente. Hay otros países por ahí que también han superado o que tienen muy bajos índices, ¿no? Tengo entendido que Corea del Sur también tiene mucho, y eso que es otro sistema, el uno es socialista, el otro es capitalista. O sea, pero se lo hicieron bien, indiferentemente de la ideología, lo hicieron bien por su gente. Lo hizo bien Corea del Sur, lo hizo bien China, y otros lo han hecho muy mal. Entonces, indiferentemente de la ideología, o sea,
A lo que voy es que debemos estar preocupados después que sacamos elecciones en tratar de vencer a este problema que tenemos, que también nos afecta a la economía porque nos impide desenvolvernos como antes. Los jóvenes dicen, no, es que bailamos, es que la fiesta, es que no es solo eso, es la economía como está. Eso es lo que tiene que recuperarse. Ya para bailar, para ir a fiestas, para ir a conciertos, ya lo harán. Por algo están jóvenes, por algo tienen 20, 19, 21 años. Si esto superamos este año y el próximo año ya estamos normales, ya ahí podrán ir a fiestas, ir a la playa, ir al cine, y viajar, o sea, ya podrán hacer todo, podremos hacer todo. Lo importante es cuidarnos ahorita y sobrevivir a esta pandemia que nos está lamentablemente afectando a todo el mundo. Ok, ¿alguna pregunta más? Ya creo que se durmieron porque ni contestan. No, profe. Listo, niños, un placer, ya hemos visto el resumen. No se olviden, tenemos actividades, ya les puse actividades, les puse, si no me equivoco, una investigación y una tarea. Revísenla y ya comiencen a hacer. Ahí están las fechas para que puedan tener resuelta esa tarea, y también está el glosario y el video. No dirán después, no, es que no supe, no sabía. Hay video 4, sí, el 4 toca. Hay glosario, hay la tarea 1 y hay la investigación 1. Esas 4 ya están enviadas. Luego hará 1 o 2 más y ahí ya está el segundo parcial. Así que revisen, cualquier pregunta lo hacen por medio de mi secretaria o en el grupo de WhatsApp. Niños, un abrazo, tengan una linda tarde, un lindo día, una linda semana. Un abrazo, nos vemos el próximo martes si Dios quiere. Pasen bien. Gracias.